Guiones y guionistas, capítulo 175. Preguntas sobre antagonistas no humanos y voiceover. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnico o herramienta para que sepáis más del protagonista mundo de los guionistas y el antagonista arte de los guiones. Hoy terminamos el mes con vuestras preguntas sobre el mundo del guión. Atenderé a una duda sobre antagonistas no humanos, otra sobre voiceover, entre otras cuestiones. Ya sabéis que podéis enviarme todas vuestras preguntas sobre el mundo del guión, que yo os las comentaré en este podcast una vez al mes. Y me las podéis enviar por Facebook, Twitter, en la web, por mail, comentarios de iVoox, dentro de una reseña de iTunes, bueno, como queráis. Y hoy estamos de enhorabuena porque comenzamos un nuevo curso en la plataforma de cursos de guión. Guión de Branded Content. ¿Y en qué consiste eso del Branded Content? Bueno, pues hoy lo aclaramos en la primera clase, pero bueno, básicamente os informo que consiste en ofrecer un contenido que sea relevante, que sea entretenido o que sea interesante, que tenga un aspecto que no sea publicitario, pero que esté generado por una marca y que lo haya hecho pues para crear audiencia y conectar con ella. En el curso vamos a ver muchos ejemplos de contenidos generados por marcas que no parecen publicidad y veremos cómo crear nuestros propios contenidos. Y el sábado comienza otro curso nuevo, aplicaciones para guionistas. Veremos en cada lección, son 5 clases, una aplicación diferente para smartphone que nos ayudará a escribir, a leer o a hacer notas sobre guiones, ¿no? Vamos a poder escribir nuestros guiones, vamos a poder leer guiones, o hay otras aplicaciones que son concretas, que están especializadas en poder anotar cosas a nuestros guiones ya hechos. No me voy a ir a las clásicas aplicaciones de guionistas que probablemente conozcáis y va a estar muy bien porque, bueno, vamos a hacer videotutoriales de la pantalla del smartphone directamente. Hoy comenzamos con un clásico de la lectura de guiones, Weekend Read. Y con estos cursos nuevos ya son 25 los cursos de la plataforma de cursos de guión y 165 lecciones. Encontraréis todo lo que necesitáis en estos cursos, tanto si lo que quieres es aprender a escribir pues un cortometraje o una webserie para grabar con tus amigos, como si tu objetivo es directamente convertirte en guionista profesional y ganarte la vida con ello. Y todo tan solo por $10 al mes. Sin ningún tipo de permanencia, o sea, tú te apuntas y te das de baja cuando deseas. Vamos, que puedes probar un mesecito y si no te gusta, pues te das de baja y si te gusta, pues puedes continuar como hacen tantos y tantos alumnos que están suscritos y que bueno, siguen aquí mes tras mes. Bueno, yo recuerdo que esta semana hay una oferta para superar la cuesta de enero, ¿no? Una oferta de... Ha vuelto la promoción de planes y generadores gratis con la suscripción a los cursos, que os ahorráis $32. Durante esta semana, los que se suscriban a los cursos podrán descargarse los planes y generadores desde la zona de descargas de recursos que hay en la web. No desaprovechéis. Estará la oferta solo hasta el martes próximo, hasta el día 5 de febrero. Con lo cual, si estabas pensando en suscribirte a los cursos, aprovecha esta semanita. Y ahora nos vamos con vuestras preguntas. La primera la hace Camilo desde la web y dice así. Hola, tengo un guión de largometraje listo y surgió el posible apoyo de una editorial para publicar la historia en formato de novela escrita. ¿Cómo recomendarían hacer esta adaptación? Bueno, hola Camilo. Si yo tuviera que hacer una adaptación de guión a novela, que es algo realmente raro, ¿no? Normalmente suele ser de novela a guión. Bueno, yo lo primero que haría es entender que son 2 medios diferentes, como explicamos en el curso de adaptación a guión, que tienen lógicas muy distintas, sobre todo en la forma de consumo, ¿no? No es lo mismo meterte en el cine y ver una película durante 1 hora y media que estás ahí sentado a oscuras viéndola, que un libro que, bueno, pues la gente tiene el libro, lee un poco, va, viene y, bueno, pues estar 4 o 5 horas leyendo el libro, pero en días distintos o meses distintos o lo que sea. Y eso, como tienen lógicas distintas, tenemos que partir de eso, que adaptar es cambiar de medio, con lo cual es cambiar la obra. Entonces yo lo que me imagino que haría sería utilizar el guión como estructura. Obviamente, si has terminado tu guión de largometraje y si hay gente que le interesa, es porque te has trabajado mucho la estructura y funciona. Con lo cual, yo utilizaría la misma estructura. También vería qué diálogos se pueden adaptar o no.
pero a partir de la misma estructura yo ya pensaría en esto es una novela, con lo cual obviamente todas las descripciones van a ser modificadas, con lo cual cada descripción, claro, cuando haces un guión tiene que ser algo muy escueto, que bueno, que te ayude un poquito al resto de compañeros de distintos departamentos a poder entender la historia y qué es lo que tienen que hacer. Pero claro, en una novela lo que estás trabajando es con la mente y la imaginación del lector. El lector va a tener que, a partir de lo que tú le estás contando, imaginarse ese mundo, con lo cual tú vas a tener que recrear muchísimo más cada punto de descripción. Tú vas a tener que pensar como si fuera una novela original, tienes que olvidarte de tu guión, utilizarlo sí como una base, pero luego a partir de ahí olvídate del guión y piensa en novela y que funcione como novela. También vas a tener que elegir qué punto de vista vas a contar la historia. Para eso no te ates al guión. Puede ser que utilices el mismo que utilizas en el guión, pero puede ser que utilices otro. Tienes que ver cuál va a funcionar mejor. También tienes que ver qué historia hay en el guión, porque la historia que hay en el guión, tú también vas a poder ampliarla, vas a poder recrearla, vas a poder crear tramas nuevas, crear personajes nuevos. Lo importante es que funcione como novela. También vas a tener que ver qué tono y cuál es el estilo que vas a utilizar. Porque una cosa es el que has utilizado en tu guión, pero en la novela a lo mejor te dejas llevar y te sale un tono o un estilo un poco diferente. Lo importante es que el estilo de la novela obviamente se mantenga en toda la novela y que tenga sentido como novela. Con lo cual, bueno, mi consejo es ese. Utiliza a lo mejor la estructura y a partir de ahí empieza a pensar solamente en la novela, olvídate del guión y haz que sea una novela que tenga sentido por sí misma. La siguiente cuestión es de Verónica y me llegó por mail. Y dice así: hola David, ¿cómo andas? Te quería hacer una pregunta sobre un punto del guión. Cuando hay una voiceover y transcurren durante esa voz en off varias imágenes, que yo asumo que cada contexto diferente corresponde a una escena, ¿cuál sería la manera correcta de escribirlo en un guión? Si me podés indicar, te agradecería muchísimo. Saludos. Bueno, yo a Verónica la conozco porque, bueno, ha hecho una mentoría online, con lo cual, bueno, hay algo de familiaridad, porque, bueno, eso, nos hemos hecho ya un Skype. Bueno, recuerdo un poco lo que es el voiceover, por si acaso hay alguien aquí que no sabe lo que es voiceover, que, bueno, si lo habéis visto en guiones, normalmente se pone VO, que es la traducción de voiceover, pero también de voz en off. La voiceover lo que hace es indicar que el personaje que habla no está en la escena, como por ejemplo los narradores. La principal diferencia entre VO, voiceover, y OS, off-screen, es que el diálogo del voiceover no lo escuchan los personajes que están en la escena, mientras que el diálogo de off-screen sí. Bueno, todo esto, los que estáis suscritos y habéis hecho el curso de formato de guión, ya lo tendréis claro, pero bueno, por eso lo aclaro un poco. Off-screen, he hablado ya de alguna vez, yo creo que en el podcast de ello, es una variante, ¿no?, de la voz en off, que es cuando la persona que está hablando no está presente ahí, no se la ve, ¿no? Por ejemplo, una llamada de teléfono en la que ahí vemos que el personaje está escuchándolo, pero la persona no está presente ahí. O yo qué sé, por ejemplo, tú estás en la habitación y de repente empiezas a oír gritos desde la calle. ¡David, David! Bueno, pues eso también sería off-screen. El personaje lo está oyendo, pero no está presente ahí la persona que lo hace. Bueno, y aclarado un poco esta diferencia, volviendo un poquito a la voiceover, ¿no?, a la voz en off, la forma de ponerlo en un guión es, bueno, no hay que poner ninguna nota ni poner nada raro, simplemente hay que hacerlo como si fueran escenas diferentes. Tú pones tu escena de una forma normal, o sea, con su encabezado, luego haces su descripción y ahí, cuando habla el personaje, simplemente vas a poner VO, ¿no?, entre paréntesis, ¿no?, como que marcando que es una voz en off. Y ahí ya se entiende. Hacemos otra escena, igual, encabezado, descripción y voz en off, y igual, el personaje con voz en off que está continuando la voz en off anterior. Con lo cual hay cierta continuidad en la voz en off, porque esto lo puedes hacer todas las escenas que quieres. Puedes hacer, yo que sé, 5 escenas, por ejemplo, donde en imágenes estamos viendo una cosa, pero la voz en off se va manteniendo en las 5 escenas. Y es lo que te da una especie de continuidad. Por ejemplo, estás haciendo una escena, venga, y interior avión día, ¿no? En la descripción, un piloto maneja el avión. Y luego ahí se oye una voz en off, Juan, VO, mi padre fue piloto de aeroplano, bla, 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 y habla un poquito de su padre. Siguiente escena, interior casa Juan, día. La madre besa al niño Juan. Y Juan, VO, mi madre siempre nos contaba que mi padre, bla, 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 y sigue hablando.
Y así hacemos otra escena, otra escena, otra escena, y en todas las escenas estamos manteniendo la constante de Juan, que la voz en off de Juan, que es el narrador, nos está contando pues cosas sobre su familia, sobre su padre, sobre su madre, sobre su tío y la relación con su padre, bueno, lo que vayamos a contar en nuestra historia. Lo importante es eso, que al final nos queda una especie como de secuencia de escenas, en la que vemos 5 escenas, que cada una está rodada en sitios distintos, son imágenes distintas, pero la voz en off es lo que te da continuidad a las 5 escenas, que es una voz en off de un narrador. Espero que esto, Verónica, te haya valido, aunque bueno, ya te contesté por mail. Pero bueno, yo estoy pensando obviamente no solo en Verónica, sino en todos los que escucháis esto y os pueda servir. Y ahora nos vamos con otra duda de Francisco Yélamos, que bueno, este es un clásico, salió el mes pasado y sigue en esta, ¿no? Pero vamos, yo encantado, Francisco, de que todos los meses nos hagas una duda. Y dice así: muy buenas, David, enhorabuena por la serie, se refiere a Sorora, tiene muy buena pinta y disfruto mucho con su creación. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Bueno, el objetivo de la serie obviamente es que vayáis viendo semana a semana cómo se está creando una serie, porque realmente ni Andrea ni yo sabemos más que lo que os vamos contando, sino que semana a semana intentamos desarrollar un elemento de esta serie y os lo contamos. O sea, no sabemos más de lo que os estamos contando en el momento, para que veáis realmente el directo de cómo se crea algo, ¿no? Y sigo con la pregunta de Francisco. Él dice: quería que me dieses algunos consejos para la elaboración de historias en las que la fuerza antagónica no es una persona física. Creo que es un tema muy complejo y por eso te pido ayuda. Me refiero a cómo hacer que la fuerza antagónica actúa y le complica la vida al protagonista cuando no es algo físico, como una enfermedad, una habitación de la que no puede salir o un trauma que persigue al protagonista. Gracias por tu ayuda. Gracias a ti, Francisco, por tu cuestión. Recuerdo también aquí un poquito lo que es el antagonista. Bueno, el protagonista es el personaje principal en una historia y el antagonista es el personaje opuesto. Pero, bueno, rara vez las cosas son tan simples en la narración de unas historias. Porque aunque tendemos a pensar en los antagonistas como personajes, el papel del antagonista a menudo lo tiene una fuerza que no es humana. Eso no me refiero a que sea un extraterrestre, que sí que podría ser un antagonista, sino que lo que está propulsando la trama, ¿no?, al avanzar, desafiando al protagonista o empujando, no es un personaje. Porque recuerdo que el antagonista se define porque es el que se opone al deseo del protagonista. El protagonista tiene un objetivo, tiene un deseo, y el antagonista se opone a él. Y claro, normalmente pueden ser figuras humanas o incluso villanos tradicionales, como yo que sé, de Joker, ¿no? Que Batman está siempre batallando con él porque es un archienemigo que se opone a su deseo. Pero claro, en la vida real a menudo nos enfrentamos con otros elementos que son los que se ponen en contra de nuestro deseo, que no son archivillanos, porque bueno, no sé vosotros, pero yo que yo sepa no tengo ningún archivillano en mi vida, y sí tengo conflictos y tengo deseos y tengo obstáculos que me impiden ese deseo en mi vida, ¿no? Y no son archienemigos. Vamos a ver de todas formas algún ejemplo. Francisco nos mencionaba alguno, pero bueno, voy a mencionar alguno más para que nos quede más claro este concepto del antagonista no humano. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser el tiempo, porque muchas veces la fuerza antagónica que se opone al protagonista es el tiempo mismo, ¿no? Claro, si buscamos ejemplos, una de las formas más típicas de usar el tiempo como antagonista es darle un límite de tiempo al protagonista, como por ejemplo en la película 127 horas, que el personaje de James Franco, que tiene que encontrar una manera de sobrevivir antes de que se quede sin tiempo y sin recursos. No sé si recordáis la película. Bueno, pues es un alpinista que queda ahí atrapado, cae entre dos rocas y bueno, tiene un brazo totalmente roto, ¿no? Y claro, él tiene que sobrevivir y claro, cada vez va pasando más el tiempo, él se está quedando sin recursos y puede morir, ¿no? Ahí sería el tiempo un antagonista. Otro ejemplo sería el del curioso caso de Benjamin Button, en el que el personaje está como contrariado porque el tiempo está conectado directamente a su vida, ¿no? O sea, él está envejeciendo al revés. Y eso es lo que está provocando el conflicto y hace avanzar la historia, ¿no? Él, claro, cada vez está siendo más joven y la gente que él conoce en su día a día cada vez se hace más vieja, ¿no? Y eso se ve claramente en la historia de amor, ¿no? Otros ejemplos de antagonistas no humanos sería el entorno. Bueno, no sé, yo creo que si habéis pasado alguna noche en el desierto o en algún sitio de ambiente hostil, entendéis cómo el entorno muchas veces actúa en contra de los personajes, ¿no?
Y el propio medio ambiente se utiliza como antagonista en la lucha por la supervivencia de los protagonistas. Yo es algo que, por ejemplo, en los programas de televisión que trabajé, en los reality shows, Supervivientes, Isla de Famosos y todos estos, es la esencia del programa, que los concursantes tienen que luchar contra el entorno para poder sobrevivir y avanzar en los programas. No solo luchan contra el entorno, también luchan entre ellos, pero bueno, una parte del conflicto grande, el antagonista es el propio entorno, que es el que de repente, y además es algo que nosotros como guionistas del reality show contamos con ello, ¿no? Y hay cosas que incluso están imprevistas y de repente pues hay un ataque de mosquitos y tienen que luchar contra ellos, les cae granizo y se les destroza la cabaña que han hecho y eso es el entorno, o hace mucho frío, o hace mucho calor, o de repente no encuentran alimento, o de repente el alimento que habían encontrado no consiguen conservarlo y se les pudre. O sea, hay millones de formas en las que el entorno se convierte el antagonista de los concursantes en este tipo de programas. Y en cine también se utiliza mucho. Por ejemplo, en El Marciano o The Martians o Prometheus. Claro, ahí los protagonistas se enfrentan a entornos de otro mundo, ¿no? Unos luchan para escapar de Marte y con toda la dificultad que tiene el entorno, y en el otro está, bueno, pues intentando comprender un poco el lugar que están explorando. Pero en todos estos, el entorno se convierte en antagonista. Y otras veces son, como contaba Francisco en su pregunta, problemas de físicos, ¿no? Problemas de salud. Que ahí, claro, ahí son antagonistas invisibles, ¿no? Pueden ser enfermedades o enfermedades mentales, o complicaciones físicas. Por ejemplo, en la película Joel y Raquel, los protagonistas tienen que luchar contra el cáncer, o en Still Alice contra el Alzheimer, o en la película El lado luminoso de la vida. Bueno, ahí es Bradley Cooper, el personaje de Bradley Cooper, que tiene un trastorno bipolar, ¿no? Que es el que causó el incidente de que le llevó a la institución mental donde empieza la peli. O yo que sé, el Club de la Lucha, ¿no? Ahí el antagonista durante toda la peli parece ser un personaje, ¿no? El personaje de Brad Pitt, pero al final nos damos cuenta de que no, que Tyler Durden es solo la manifestación física del personaje del narrador delirante que hace Ed Norton, con lo cual está todo en su cabeza, ¿no? Era un antagonista que estaba en la cabeza del protagonista. Bueno, y contestando a Francisco, realmente en el fondo es igual que el antagonista sea humano o no humano. Porque la forma de utilizarlo es la misma, es crear obstáculos al protagonista para que no consiga su objetivo. Es algo tan simple como eso. Y del mismo modo que si es un personaje, ya sea por las motivaciones que sea, ese personaje le va creando obstáculos, pues si es el antagonista no humano, es lo mismo. O sea, si es una enfermedad, bueno, pues igual que la vida real. Pues primero llegan los síntomas, luego vas al médico, luego llega que si el diagnóstico, luego... Y claro, todo esto son obstáculos que le estás creando, ¿no? Vas al médico y el médico te dice, bueno, pues tienes un tumor. Vale, qué horror. Como llegas a casa, se lo cuentas a tu familia, como hace Walter White en Breaking Bad. Luego a partir de ahí el diagnóstico, que si es benigno, es maligno, tal. Bueno, es maligno. Vale, pues es otro conflicto más, ¿no? Vale, es maligno. Luego llega el tratamiento. Bueno, pues ya empieza con la radioterapia, con la quimioterapia, los efectos, pues te cortas el pelo, te rapas al pelo, te quedas en cero, pues de repente pues en las fotos en Instagram sales calvo, lo cuentas, o sea, todos obstáculos que van teniendo poco a poco y van haciendo que igual que en la vida real, pues el protagonista pues sean dificultades para conseguir su objetivo. Luego de repente la enfermedad que si mejoras, qué bien, pero luego de repente empeoras, tienes riesgo de muerte. O sea, tienes que ir encontrando esos plot points en tu historia que le imposibilitan al protagonista conseguir su objetivo, ¿no? Y si es el medio ambiente, pues y si es una habitación en la que no puedes salir, como por ejemplo contabas en tu ejemplo, pues pasa igual. Es un poco como las típicas películas de cárcel, ¿no? Bueno, pues al principio que venga, intenta con la cucherita, intenta hacer el túnel. Luego llega un momento que está forrado de hierro y no puedes. Bueno, vuelves a atrás y de repente luego empieza a volverse loco. Con lo cual aparece la típica hormiguita o mosca y empiezas a hablar con ella. La relación con el carcelero, ¿no? Bueno, ahí ya es una persona, pero bueno, todo tiene que ver con la cosa cerrada. Luego, yo que sé, como por ejemplo en el libro Memorias del Calabozo, que han hecho una película ahora, 12 años de oscuridad, una película hispano-uruguaya. Claro, esa está basada en el libro Memorias del Calabozo sobre cómo 3 tupamaros uruguayos estuvieron durante 12 años encarcelados, que además los llevaban de una cárcel a otra, y bueno, un poco toda la dureza con la que vivieron su cautiverio.
Claro, hay un momento de la película donde hay dos que están en una habitación encarcelados junto al otro y empiezan a comunicarse por golpes, ¿no? Y crean un lenguaje que se van comunicando por golpes. Claro, eso hay un momento donde, qué bien, ¿no? Ese obstáculo que era la incomunicación, que era lo que te daba la habitación cerrada, se ha sorteado gracias a que pueden hablar entre ellos. Pero bueno, llega un momento que los sacan de eso y los meten encerrados en otro sitio donde ya no están comunicados una parte de otro y ya, bueno, vuelven otra vez a estar incomunicados. Bueno, es así, líate a crear obstáculos a tu protagonista, ¿no? Y si tu antagonista no es una persona física, pues igual, hazte tu listado de qué cosas le podrían pasar a nuestro personaje en esa circunstancia. Y a partir de ahí, bueno, pues lo vas llevando poco a poco hacia tu clímax, dándole cada vez más intensidad, también dependiendo de si es uno de los puntos de giro o no. Bueno, pues de estas cosas de las que suelo hablar en el podcast siempre. Bueno, con esto termino el podcast de hoy en el que hemos contestado preguntas sobre antagonistas no humanos y voiceover, entre otras cuestiones. Y como siempre os digo, si os ha gustado, bueno, pues comentarios, valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube o las redes sociales también y también que lo compartáis también, que eso siempre es de ayuda y podemos llegar a más gente que puede hacer sus preguntas y a la cual podemos intentar ayudar. Y como siempre os digo, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión que ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!